Muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los conceptos más profundos y hermosos de la filosofía japonesa, y en concreto de la filosofía japonesa que se encuentra estrechamente vinculada al budismo. Me refiero al concepto de mono no aware. Mono significa algo así como cosa o cosas, no es una partícula japonesa que se traduce por de, y aware es un término japonés tremendamente polisémico y difícil de capturar por otros idiomas. Algunos lo traducen por algo así como suspiro, emoción profunda, cierta conciencia, compasión, vía o el patos, es decir, el patos de las cosas, una emoción profunda que nos suscitarían las cosas. ¿Qué quiere decir esto? En otros vídeos, y en concreto en el vídeo sobre las tres marcas de la existencia, ya dije que el budismo en general recalca el carácter impermanente o efímero de las cosas. Si ustedes se acuerdan, la primera de las tres marcas de la existencia es el llamado anicca, o en japonés muyo, impermanencia. ¿Qué significa la impermanencia? Que no hay nada inmutable, que todo lo que puebla el universo, todo lo que compone el mundo, tiene un principio, tiene un desarrollo y está llamado a perecer. Esto es algo que podría parecer trivial, sin embargo, en el budismo, no darse cuenta del carácter impermanente de las cosas, el carácter en general insustancial de las cosas, porque las cosas no solamente son impermanentes, sino que son codependientes y por tanto carecen de una esencia absolutamente autónoma o propia, porque están siempre cambiando y codependen de otra malla siempre causal y estructural más amplia que ellas mismas. Este es uno de los principios ontológicos o metafísicos fundamentales del budismo, la impermanencia, la transitoriedad de las cosas. Esto podría llevar a muchos a pensar que el budismo es una suerte de religión, filosofía o cosmovisión triste o pesimista, porque al fin y al cabo el carácter impermanente de las cosas lo que nos dice es, ojo, que todo lo que queremos va a desaparecer, incluido evidentemente nuestros seres más queridos y por supuesto nosotros mismos. Es decir, la impermanencia está ligada a la pérdida y a la muerte. Esto es cierto. Sin embargo, a través de conceptos como el de mono no aware, la filosofía japonesa demuestra que la transitoriedad de todo, el carácter efímero o impermanente de las cosas que nos rodean y de nosotros mismos también tiene una lectura positiva. El concepto de mono no aware se compone de tres términos. Mono es algo así como cosa o cosas. De es una partícula japonesa que se traduce, perdón, no es, perdón por el spoiler, no es una partícula que se traduce por de, y aware es un término japonés tremendamente difícil de capturar por otros idiomas por su carácter polisémico. Algunos lo traducen por emoción profunda, suspiro, patos, la vía, es decir, la vía de las cosas, el patos que nos suscitarían, una emoción profunda, una especie de suspiro existencial que nos suscitaría contemplar el carácter impermanente de las cosas o cómo las cosas en su propia impermanencia nos hacen experimentar una sensación cognitivo-emocional tremendamente poderosa, el mono no aware. Si ustedes se fijan tanto en la cultura tradicional japonesa como en la propia cultura nipona actual, el sakura o el cerezo en flor juega un papel central. También otras cosas efímeras o impermanentes como el momiji, cuando las hojas se ponen realmente hermosas
en otoño, por ejemplo los arce japoneses. ¿Qué tienen en común el momiji, el sakura, los fuegos artificiales? Que son efímeros, que son impermanentes, pero son hermosos. No solamente son, vaya, bueno, son efímeros, pero son hermosos. O son efímeros, pero son importantes. O son efímeros, pero debemos valorarlos. No precisamente porque son efímeros, porque son impermanentes, porque están llamados a desaparecer, es por lo que los valoramos. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de mono no aguare se refiere a una suerte de emoción, de reflexión con una carga emocional, tanto de melancolía, porque las cosas están llamadas a perecer, las cosas que amamos, pero también de aprecio e incluso de conciencia del carácter sublime de muchas de esas cosas que están llamadas a desaparecer, que están desapareciendo o que ya han desaparecido. Es una suerte de celebración de lo efímero. Esto se puede ver, como digo, en muchas obras. De hecho, el sakura o el cerezo en flor ha sido comparado con la esencia de la existencia humana a lo largo de multitud de referencias culturales japonesas, desde poemas muy antiguos hasta referencias literarias tremendamente conocidas, hasta películas actuales. Es difícil empezar la lista. Por ejemplo, si empezamos del presente para atrás, una de las películas más famosas de Makoto Shinkai, uno de los directores de anime más famosos en Japón, se hizo mundialmente famoso por una película que se tituló algo así como Tu nombre, Kimi no Na wa. Anteriormente a esa película, había hecho una película que se titula 5 centímetros por segundo, que según la película es la velocidad a la que van cayendo los pétalos del sakura, y los pétalos a veces se conectan, a veces se desconectan, son metáforas de la existencia humana. Esto aparece también en otras referencias, no solamente literarias, ¿no?, como es cerezos o el sakura, sakuras en la oscuridad, que es uno de los cuentos más famosos de Higuchi Ichiyo, probablemente la autora japonesa más importante de la época Meiji. En cerezos o sakura en la oscuridad, Higuchi Ichiyo compara el amor oculto, pero hermoso y efímero de los protagonistas con cerezos en la oscuridad. En la época militar o más militarista también se compara a los soldados que van a caer en el campo de batalla con pétalos de sakura. Es decir, hay muchas referencias. Entonces, la cuestión es cómo ha afectado a la cultura japonesa esta noción de que lo impermanente no debe ponernos únicamente tristes o melancólicos, aunque la noción de melancolía está ahí, pero una suave melancolía, es decir, tremendamente influenciado por el budismo y también por otras cosmovisiones que defienden el punto medio, la mesura, como el taoísmo o el propio confucianismo, el shinto. El concepto de mono no aguare no renuncia a la melancolía o a la tristeza por el carácter efímero e impermanente de las cosas. Desde
un gatito que tengamos, desde una puesta de sol, desde unas hermosas flores en un jardín, a nuestra juventud, nuestros seres queridos, nuestras casas, nuestras posesiones, en fin, ya pueden seguir ustedes ampliando mentalmente la lista de cosas que son efímeras, impermanentes, llamadas a desaparecer. Como digo, no solamente está esta noción de melancolía, pero es una suave melancolía. Es decir, es una melancolía que no es patológica, vamos a decirlo así, acompañada también de una suave, pero intensa en el fondo, sensación de aprecio por el carácter efímero de las cosas. El concepto de mono no aguare cobra relevancia, como digo, en multitud de referencias culturales y evidentemente volveremos a varias de ellas en sucesivos vídeos. Pero por hacer una especie de recopilación de momentos muy importantes donde el concepto de mono no aguare cumple un papel fundamental. Probablemente la primera parada que podríamos hacer es en el Man Yo Su, es decir, la primera antología poética japonesa compuesta de los llamados poemas waka en el siglo VIII después de Cristo, durante el periodo Nara. Allí hay multitud de poemas que están teñidos del aprecio melancólico por lo efímero y lo impermanente. Podemos saltar luego al Genji Monogatari. A principios del siglo XI, una de las damas de la corte Fujiwara, apodada precisamente por uno de los personajes fundamentales de su novela, Murasaki Shikibu. Y digo que es un apodo porque allí todas las damas son Fujiwara, que es la familia más poderosa que en el fondo está gobernando Japón en la corte Heian, lo que a día de hoy denominamos Kioto. Kioto significa antigua capital, y los Fujiwara eran un clan tremendamente poderoso que a través de una serie de astutos apalabramientos de boda y de arreglos matrimoniales, junto con otro tipo de conexiones, tuvieron un poder gigantesco de tal modo que ponían, digamos, a emperadores o emperatrices en el trono, y muchas veces eran los Fujiwara los que gobernaban detrás del telón. Pues Murasaki Shikibu escribe la que es considerada la primera novela de la historia, Genji Monogatari. Monogatari es un estilo literario japonés. Katari era algo así como recital y Monogatari es un estilo literario propio que va a adquirir una densidad cultural gigantesca. El Genji Monogatari, el Heike Monogatari y otros Monogatari de los que ya hablaremos en futuros vídeos. Genji es el protagonista, Hikaru Genji. Hikari es luz, Hikaru es algo así como resplandeciente. El Genji resplandeciente es una novela realmente compleja, con muchísimos personajes, con poemas, descripciones, y ha sido analizada en multitud de ocasiones como una gigantesca parábola budista. ¿Por qué? Porque Genji es alguien que no tiene un papel fundamental en la corte, porque es el hijo que el emperador ha tenido con una concubina de menor rango. Por tanto, Genji no puede optar al trono, o hay muchos pretendientes antes que Genji. Entonces Genji se dedica durante una buena parte de la novela a tener una serie de relaciones
eróticas y sentimentales con damas de la corte. Genji actúa mal según los propios parámetros ya de la época Heian. Es decir, es una persona muy refinada que ejemplifica el ideal Miyabi de la corte Heian, es decir, de un refinamiento, elegancia, exquisitez, pero sin embargo es una persona tremendamente superficial porque solamente, digamos, piensa en lo voluble, en placeres carnales y otro tipo de placeres efímeros. Con el paso del tiempo ya pueden ustedes imaginarse que Genji, como todo el mundo, empieza a recibir palos de la vida. Pierde a la amante, vamos a decirlo así, que más quiere. Su muerte lo marca muchísimo, pierde evidentemente con el paso del tiempo su juventud, pierde su estatus, es exiliado de la corte. Es decir, Genji con el paso del tiempo va aprendiendo que o esta es una de las lecturas o de las interpretaciones más importantes del Genji Monogatari, y yo creo que tienen bastante base, evidentemente. Genji con el paso del tiempo va aprendiendo que lo realmente importante de la vida no era actuar del modo frívolo y superficial de su juventud, que las cosas son efímeras, que las cosas son impermanentes y que por tanto debemos apreciarlas porque van a desaparecer. ¿Cuántas veces apreciamos algo cuando ya desaparece? Y nos decimos a nosotros mismos, ojalá hubiera pasado más tiempo con este ser querido antes de que muriera. Ojalá durante este año, durante esta época de mi juventud o de mi infancia, hubiera hecho esto o lo otro. No era consciente de que iba a desaparecer, no era consciente del carácter realmente efímero y transitorio de esa época, de ese ser querido, de esa situación, de tantas y tantas cosas que, digamos, dimos por sentado que siempre iban a estar ahí hasta que ¡pam! La vida nos las quita y entonces nos acordamos con melancolía. Pues Genji tiene esta suerte, ¿no?, de reflexión sobre el carácter cuasi ilusorio, como de un sueño, ¿no?, de la vida, no porque no sea real, sino porque es efímero, porque es impermanente. Pero precisamente si se hubiera dado cuenta de su carácter impermanente y transitorio antes, podría haber actuado de un modo menos frívolo del que actúa en su juventud, y podría haber apreciado más las cosas, no como he dicho antes al comienzo del vídeo, de apreciar las cosas pese a que son impermanentes, sino precisamente porque son impermanentes debemos apreciarlas mucho más. La historia, perdón por el spoiler gigantesco, pero la historia de Genji Monogatari sigue después de la muerte de Genji por sus descendientes, y son sus propios descendientes los que siguen ahondando más en el carácter impermanente de las cosas, de tal modo que algunos personajes pues se van a un monasterio para expiar, digamos, el sentimiento de culpa de las cosas malas que han hecho, y otros personajes pues adquieren una conciencia mucho más profunda del carácter efímero, transitorio, pero por ello realmente importante de las cosas, que debería hacer que dedicáramos el poco tiempo de vida que tenemos y el poco tiempo de vida que tenemos con nuestros seres queridos a cosas más fructíferas de las que habitualmente lo hacemos. Es decir, una suerte de, por eso como digo, de parábola budista. La siguiente parada que podríamos hacer es en el Heike Monogatari. A finales del periodo Heian hay dos grandes clanes que se enfrentan, el clan Minamoto y el clan Taira.
Heike es la casa de los Taira. Está contada, es decir, el Heike Monogatari está contada desde la perspectiva de aquellos que han caído en la guerra. Es decir, desde la perspectiva de los que han perdido las llamadas guerras Genpei, los Minamotos van a ganar y van a desplazar la capital política, que no religiosa o espiritual, es decir, el Tenno, el emperador o la emperatriz, va a seguir en Heian, lo que llamamos Kioto, como ya he dicho, pero la capital política va a trasladarse a Kamakura, una ciudad que está muy lejos, pero está lejos de las conjuras palaciegas de los Fujiwara, del emperador y de otras familias poderosas. Pues los Minamoto son los que ganan y los que instauran el shogunato, el shogun, como gran jefe militar político de Japón. El Heike Monogatari es otra de las obras maestras de la literatura japonesa. Y son muchos los japoneses que recuerdan el inicio, ¿no? O uno de los pasajes más importantes, que dice algo así como: en el sonido de la campana del monasterio de Gion resuena la caducidad de las cosas. En el color siempre cambiante del arbusto de Sara se recuerda la ley terrenal de que toda gloria encuentra su final. Como el sueño de una noche de primavera, así de fugaz es el poder de un orgulloso. Como el polvo que dispersa el viento, así los fuertes desaparecen de la faz de la tierra. Refiriéndose aquí a los Taira, pero es una parábola, digamos, es una parábola eterna. Es decir, el Heike Monogatari también ha sido estudiado generalmente a través de las lentes del budismo japonés. Mira estos poderosos que estaban en lo más alto, ¿no? En la cumbre de todo, y mira, ¡pam!, cómo caen. Es decir, todo es fugaz. Los poderosos son igualmente fugaces, están llamados a convertirse en hueso. Y por tanto debemos apreciar las cosas realmente valiosas de la vida. Son tantos los poderosos que asesinan o se llevan a sí mismos a situaciones donde van a morir con toda probabilidad por la avaricia, la codicia, por la ceguera, en una palabra, es decir, porque no han alcanzado el despertar, el llamado Satori en el budismo japonés, no entienden el carácter impermanente y codependiente de las cosas y en su ignorancia no despiertan en ellos mismos la compasión universal y están imbuidos, enmarañados en todo tipo de emociones negativas, de envidias, de amenazas, de venganzas, de sufrimientos, etcétera, están llamados a desaparecer. El siguiente hito que podríamos decir, es decir, evidentemente, como siempre digo en todos los vídeos, estoy sobresimplificando, esto es mucho más complejo, pero no quiero hacer vídeos interminables. Este es un vídeo de introducción al concepto de mono no aguare. Ya tendremos la oportunidad, ¿no?, de explorar el mono no aguare en otras obras, ¿no? Pero después del Genji Monogatari, el Heike Monogatari, probablemente podríamos detenernos en el llamado Ukiyo-e. Ukiyo es algo así como mundo flotante, o al menos así es como se traduce. Es decir, Ukiyo es un concepto del budismo japonés que tiene o que tenía con anterioridad al periodo Edo una connotación más melancólica, pero en el periodo Edo, fundamentalmente, el concepto de ukiyo va a adquirir la connotación de mundo flotante, y es algo así como pintura. Ukiyo-e es pintura o retrato de un mundo flotante. Las famosas pinturas, ¿no?, que todos ustedes conocen, ¿no?, como la gran ola de Kanagawa de Hokusai, las pinturas o los ukiyo-e de Hiroshige. ¿Qué es lo que representan?
¿Qué representan estos ukiyo-e? Si se fijan ustedes, lo que representan son escenas cotidianas, a veces por parte de geishas, a veces protagonizadas por marineros, por campesinos, por familias o parejas de la clase alta, pero el común, es decir, la esencia que tienen todas estas pinturas es la de algo que es impermanente, está captando un momento. Es decir, el viento sopla y se lleva el viento, perdón, el viento sopla y se lleva el sombrero de un campesino. Es un instante, al siguiente instante ya ha pasado esa escena. La gran ola de Kanagawa de Hokusai, es un instante, es decir, dentro de un segundo la ola ya es distinta. El sakura, las parejas paseando, los pájaros, es decir, lo que representan son escenas momentáneas, efímeras, impermanentes, de todo tipo de cosas, es decir, desde la naturaleza, clases altas, clases bajas, que son efímeras pero son hermosas. Es decir, no son hermosas como llevo diciendo a lo largo de este vídeo, no son hermosas pese a que son efímeras, sino que son hermosas principalmente porque son efímeras. O de otro modo, su carácter transitorio o impermanente no le resta importancia y belleza, sino todo lo contrario. Otra parada que podemos hacer es en los llamados haiku, por ejemplo, en los haiku del poeta Baso. Los haikus son una forma de poesía que parece a veces muy simple, trivial para una mentalidad occidental, pero que realmente es profunda desde una cosmovisión japonesa. Desde unas pocas sílabas, el haiku trata de representar, de comprimir de nuevo una escena del mundo que es efímera, que es tremendamente transitoria, impermanente, pero que es hermosa. Es decir, es tratar, digamos, de capturar en un poema corto, tremendamente breve, efímero si lo leemos o lo recitamos, pero hermoso. Otra parada que podemos hacer es en la llamada ceremonia del té o cha-do. Cha es té en mandarín, en Japón se suele decir ocha, o es como un modo de tratar las cosas con mucho respeto. Por ejemplo, los templos budistas son tera o dera, pero se suelen llamar o tera-san. Pues cha, que es té, do es la vía o el camino espiritual, es el kanji de Tao, es decir, que en Japón se va a llamar Michi, pero en la lectura Onyomi, Do o To. Cha-do, es decir, lo que se suele traducir por la ceremonia del té es el camino, la vía espiritual del té. Hay una película muy hermosa que ejemplifica a la perfección la filosofía detrás del Chado, que no he encontrado en español, sí está traducida al inglés y que se traduce algo así como cada día un buen día. Ya hablaremos de esa película en otro vídeo. La cuestión es que en muchísimas salas de chado o ceremonia del té aparece un dicho japonés que muchísima gente conoce, Ichigo Ichie. También es difícil de traducir, pero podríamos aventurarnos a traducirlo por algo así como cada momento o cada instante un encuentro. Es decir, cada encuentro, cada instante, cada momento es irrepetible. Por tanto, fijemos nuestra atención en cada instante, fijemos nuestra atención en el presente, porque se va, el presente se va. Y con el presente se irá nuestra juventud, se irán nuestros sueños, nuestros seres queridos. Esto de nuevo no es una cuestión de, oh, qué cosa más pesimista, qué triste, no, es una llamada de atención de la realidad, la esencia de la realidad. No es el mundo impermanente, el mundo de sustancias independientes,
aisladas, autónomas, que muchas metafísicas han fantaseado. La realidad, en el fondo, es codependiente, impermanente. Darnos cuenta de esto es una de las principales fuentes para liberarnos del sufrimiento propio y de no, digamos, desatar sufrimiento ajeno, como hemos explicado en otros vídeos. Entonces la ceremonia del té, digamos, se instituye en un momento donde en Japón pues hay desastres naturales, a veces hay guerras, hay hambrunas, sequías, es decir, uno nunca está completamente seguro cuándo era la última vez que iba a ver a alguien, ya sea un ser querido o un desconocido. Entonces, por eso en la ceremonia del té se hace tanto hincapié, digamos, se practica lo que se llama omotenashi, es decir, se vuelca digamos, el sensei, la maestra o el maestro de ceremonia del té, del chado, se vuelca tanto en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no sabe si va a volver a ver a esa persona, e incluso aunque supiera que va a volver a ver a esa persona, sería en otro momento, es decir, sería otro instante, en ese Ichigo Ichie, es decir, ya no sería la misma situación. Por tanto, es una llamada de aprecio, de celebración del instante, de celebración de nuevo del carácter efímero e impermanente de las cosas que, como digo, no estoy solamente teñido, ¿no?, por ese carácter melancólico, sino también de celebración, de agradecimiento y demás. Voy a acabar simplemente con dos referencias culturales actuales, tremendamente actuales, de la cultura japonesa popular, donde también se ve este ideal. Por una parte, la película de Maboroshi. Maboroshi es algo así como ilusión, y de hecho es un concepto muy importante que aparece en el Genji Monogatari y en la literatura budista en general. Es una película dirigida por Mari Okada, que es una de las diosas del anime en Japón. Y la película, sin entrar ahora en spoilers, ya habrá tiempo de destriparla en futuros vídeos, lo que narra es un pueblo que, por alguna circunstancia sobrenatural, está bajo el embrujo de que nada cambia. No pueden salir del pueblo, están encerrados en la misma estación, en el mismo día, no cambia, es decir, una persona que está embarazada y nunca termina de dar a luz, van pasando los años, y entonces hay un sacerdote que ha perdido el juicio, vamos a decirlo así, y piensa que en el fondo lo que está queriendo decir la divinidad es que las cosas no deben cambiar, que debemos aborrecer el cambio, que debemos aborrecer la impermanencia y el carácter transitorio de las cosas. Entonces hay una especie de junta, ¿no?, que va a gobernar este pueblo, instituyen lo siguiente, es decir, aunque tu edad mental, es decir, los días pasan, pero uno está como encerrado siempre en algo que no cambia, es decir, la embarazada no termina de dar nunca luz, hay un anciano que está a punto de morirse pero nunca se muere, y los protagonistas que están en el instituto va pasando el tiempo, pero dicen, no, no, pero vais a seguir en la misma clase. Entonces, pues aprenden a conducir, aprenden, pero nunca saltan, es decir, nunca hacen otra cosa que no sea cada día ir al instituto, cada día. Entonces, hay protagonistas aquí que están enamorados, pero no quieren dar el salto, no quieren. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que tienen que seguir la permanencia, que tienen que de algún modo aborrecer el cambio, que tienen que aborrecer lo transitorio. Evidentemente, el cambio, lo transitorio, lo efímero, no solamente quita cosas, sino también las pone, ¿no? Como la marea del mar también nos regala cosas, es decir, cosas nuevas, nuevos seres queridos, nuevas experiencias, y no solamente, sino nuevas experiencias con seres queridos, con gente, es decir, no simplemente es traer nuevos humanos o nuevas situaciones, sino situaciones que ya conocíamos, el carácter efímero y transitorio también va a hacer que surjan cosas nuevas. Entonces, evidentemente, la película es una parábola budista, de nuevo, es absurdo, completamente absurdo, no aceptar el carácter impermanente y transitorio de las cosas.
Y la última referencia de cultura popular que voy a hacer es un manga que también tiene una versión de anime que ha sido tremendamente popular en Japón, llamado Frieren. Frieren relata la historia en un mundo mágico, una pseudo-edad media, ¿no? De una historia de espada y brujería, donde hay un grupo, por un enano guerrero, un sacerdote, un humano también guerrero, y una elfa que no envejece, una elfa que lleva viviendo miles de años. Entonces su percepción del tiempo es tremendamente distinta. Y ella no quiere al principio implicarse emocionalmente con nadie porque se mueren, es decir, los seres humanos es que se mueren tan rápido. Entonces el anime o el manga empieza cuando ese grupito ya ha derrotado al rey de los demonios. Vuelve y pasa el tiempo, pero para ella 50 años arriba o abajo no significan nada y la gente de su grupito empieza a morir. Y cuando se mueren al principio está confusa, pero cuanto más lo piensa, más empieza a darse cuenta de lo importante del carácter efímero e impermanente de las cosas y de que dio por supuesto que sus grandes amigos, es decir, que estuvieron en varias décadas viajando para derrotar al rey de los demonios, estuvieron juntos mucho tiempo, o no sé si eran 10 años, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero estuvieron, para una escala humana estuvieron mucho tiempo, para ella fue un momento, pero cuando empiezan a morir o están muy envejecidos, están enfermos y sobre todo uno que era como su amigo fundamental muere, no deja de pensar que malgastó tanto tiempo, es decir, que no era consciente, que estaba cegada al carácter efímero e impermanente de las cosas. Entonces, es decir, todo el manga y todo el anime, al cual dedicaré también un futuro vídeo, es a mi juicio también una llamada, ¿no?, del budismo a la japonesa, ¿no?, de aceptar el muyo, el mono no aguare. Es decir, no solamente, de nuevo, que despierte, es decir, que la conciencia en el carácter efímero y transitorio e impermanente de las cosas despierte en nosotros una sensación de melancolía, aunque sea suave, de suave tristeza, sino también de aprecio e incluso de celebración de lo efímero. Es decir, de nuevo, un poco como el Genji Monogatari, una obra muy larga de autorreflexión, ¿no?, de aprendizaje, de que, digamos, las cosas verdaderamente importantes de la vida, las cosas verdaderamente importantes de la realidad, no son las que uno pensaba que eran y que a veces uno tiene que perder muchas cosas para empezar a darse cuenta de esto. Pues en fin, aquí lo dejo, el concepto de mono no aguare, como empecé diciendo en este vídeo, me parece que es uno de los conceptos más profundos y hermosos de la filosofía japonesa. Se encuentra en una multitud de referencias culturales, desde el ejército, poemas, obras literarias, teatro, animes, mangas, celebraciones, símiles o referencias culturales japonesas tremendamente populares allí. Y pues en fin, como siempre les digo, si les ha gustado este vídeo, pues me ayudan mucho si le dan a like, si se suscriben al canal y si dejan un comentario, porque eso hace que el algoritmo de YouTube, aparte de que a mí obviamente me gusta mucho leer los comentarios y también me dan ideas para futuros vídeos o para matizar algunas posiciones o para ver, digamos, el feedback, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy hablando a la cámara, pero no les veo a ustedes. A mí estos temas evidentemente me apasionan. Entonces, si ustedes quieren compartir reflexiones, preguntas, peticiones para futuros vídeos, yo las leo encantadas y muchísimas gracias.